Hola, mi nombre es Jorge Abraham Villegas Ramos y hoy quiero hablarles sobre el día 25 y 26 del libro Experimenta a Jesús y su Iglesia. El día 25 nos habla sobre Captura la Visión, en el cual nos habla sobre cómo uno de los líderes de Home Cruise tuvo una visión cuando iba manejando por la carretera. Tuvo la visión sobre la iglesia y lo que sería de ella, por lo cual se paró y comenzó a tenerla. Pues vio hacia dónde se dirigía esta iglesia, por lo cual entendió que esta iglesia sería una iglesia a nivel global, con una visión para cada nación de la tierra. Por lo cual, al terminar de tener esa visión, fue a la iglesia y la contó, pero en ese momento la iglesia no estaba teniendo un buen avance, pues la iglesia iba lentamente, por lo cual entendieron que la visión tenía que llevar un poco de tiempo. Y ahora esa visión se puede ver que se está cumpliendo cada vez más. Y este tema también nos habla sobre cómo miembros importantes de la iglesia tuvieron visiones, como lo fue Ageo, Zacarías y Habacuc. Y entonces esto nos deja 5 puntos para tener una visión clara y poder hacerla. El primer punto es escribe la visión. Debemos de tener clara la visión, escribirla para tenerla todos los días en mente. El segundo punto es hazlo simple, pues no tenemos que ser tan llamativos, sino hacerlo práctica esa visión, hacerla clara y sencilla, para así poder llevarla. El tercer punto es leerla y correr con ella. Debemos de emocionarnos por esa visión, debemos de motivarnos, debemos de tener energía y dar los recursos para que esa visión pueda lograrse, pues sin ellos no podríamos cumplirla. El tercer punto es esperar. ¿Por qué? Porque tal vez la visión puede tardar, pero esto es una prueba de nuestra fe, así que debemos de estar esperando esa visión sin desesperarnos. Y el quinto punto nos deja creer en ella, porque debemos de tener fe en ella, no dudar, así la visión sea chiquita o muy grande. Debemos de creer en que se va a cumplir, aunque se vea imposible. Debemos de tener mucha fe, tomar pasos de fe. Luego se nos habla sobre la visión, líderes y equipos. ¿Qué es la visión? El primer punto dice, visión impulsada. Nos habla sobre la visión de la iglesia, sobre la visión que Dios tuvo sobre la iglesia de Home Cruise, cómo Dios elige individuos para cumplir siempre la visión en cada iglesia. Siempre elegirá a alguna persona, la cual podemos ser nosotros, así como eligió a Moisés, así como eligió a Pedro y como eligió a Pablo. Eligió a Moisés para llevar a Israel a la tierra prometida. Eligió a Pedro para hacer iglesias y a Pablo para predicar el Evangelio. El segundo punto nos habla sobre dirigido por el liderazgo, pues Dios siempre establece líderes para guiar las actividades diarias de la iglesia y así poder avanzar hacia la visión. Porque la iglesia es una teocracia, no es una democracia donde las personas se eligen, donde la mayoría de votos es lo que se va a hacer. Tampoco es una monarquía donde las personas con mayor riquezas o con mayor nivel de influencia eligen lo que se va a hacer, sino es una teocracia. Es una teocracia porque Dios es el que indica lo que se va a hacer. Los pastores son los sublíderes, son los encargados de rendir las cuentas a Dios por cada acción que se va a hacer. Y el tercer punto nos habla sobre construir un equipo. Debemos de formar un equipo, así como Moisés lo hizo con 12, como Pedro tenía un equipo con los otros 11 discípulos, y como Pablo también lo hizo, para poder ser más sencilla esta visión. Pues el equipo trabajará en conjunto para desarrollar estrategias y hacer el trabajo y cumplir con esta visión. El día 26 nos habla sobre toma la iniciativa. Nos habla como sobre el pastor Mel, a la edad de 19 años, el presidente de su instituto le ofreció ser el líder en una pequeña iglesia. Él sería el pastor durante el verano, pues el pastor de ese momento se había ido de vacaciones. El presidente del instituto
Le contó cómo estaría esto. Debía de predicar por los domingos en la mañana, también en las noches. También daría consejería a las personas que llegarían. También una reunión de oración y estudios sobre la Biblia. Y si pudiese, también crear un grupo de jóvenes. Pero el pastor Mel le dijo que él no tenía la experiencia para hacer todo esto. A lo cual el presidente le dijo que le enseñaría sus mejores sermones para hacerlo. El pastor Mel preguntó cuándo tendría que dar una respuesta, a lo que el presidente le respondió que a más tardar mañana, a lo cual el pastor Mel se fue. Fue y oró a Dios, pero no consiguió una respuesta, a lo cual su segunda opción fue llamarle a su mamá. Y al llamarle a su mamá le dijo que desde que él estaba en el vientre, ella oró por él para que estuviera en el ministerio, a lo cual el pastor Mel vio la respuesta de Dios a través de su mamá y tomó esa respuesta. Tomó ese llamado de Dios y hasta ahora, hoy continúa con esa iglesia. Porque para continuar con la visión de Dios, debemos dar pasos hacia arriba, hacia adelante y hacia adentro. ¿Qué significa esto? Dar pasos hacia arriba es dejar atrás todo lo normal, todo lo que es normal para nuestra vida. Pues llegaremos a un nuevo nivel de influencia y conoceremos nuevas personas. Porque tal vez las personas nos dejen atrás, pero Dios nos dará nuevas personas con las cuales podamos seguir hacia arriba. El siguiente paso es dar el paso hacia adelante. Ir a donde nunca hemos ido antes, a lugares desconocidos, a lugares que nos den miedo, para poder conquistarlos. Y el tercer paso es hacia adentro, abrazar este llamamiento y el plan que Dios tiene para nuestra vida, sin importar a dónde Él nos guíe, sabiendo que Él nos llamará y nos guiará. Por lo cual también se nos habla sobre Dios y el líder. Como el primer punto es Dios llama. Debemos de reconocer el llamamiento, pues el Espíritu Santo nos llamará y confirmará lo que debemos de hacer. El segundo punto es que Dios equipa, pues Dios usa experiencias para prepararnos, así como lo hizo con Moisés, al cual lo llevó al desierto durante varios años, y luego lo volvió a llevar, pero ahora con Israel, para llevarlos a la tierra prometida. Así Dios toma experiencias que ya hemos pasado para que esas experiencias las tomemos y las hagamos para el reino de Dios. Y el tercer punto nos habla sobre Dios envía, pues Dios nos ha dado el poder, gracia y sabiduría para poder hacer esto. Pues si Él nos ha llamado, Él nos respaldará, Él será fiel para llevarnos hasta el final y tener éxito. Y entonces nos queda como pregunta, ¿cómo podemos ser los líderes que hemos sido llamados a ser? Pues los verdaderos líderes son capaces de generar valor cuando no lo hay y aun cuando nadie les da el valor. Esto es el coraje, hacerlo aun cuando nadie nos motiva. El segundo punto es confianza. Es la fuerza interior que permite asumir el liderazgo, dado por Dios. Surge del coraje, por lo cual debemos apoderarnos de la confianza y nunca soltarla. El tercer punto es la creatividad. La creatividad dada por Dios nos da la respuesta a los problemas, pues ningún desafío que enfrentemos no tendrá respuesta, no tendrá solución, sino que en la creatividad de Dios encontraremos la respuesta y la solución a los problemas. Esto pasará cuando su creatividad empiece a trabajar en nosotros. Y el cuarto punto nos habla sobre la conquista. Cuando los tres anteriores se unen, tendremos el poder de conquistar muchos lugares. Jamás seremos derrotados y siempre habrá victoria y triunfo en el futuro en nosotros. Luego se nos habla sobre la historia de Victoria, lo cual creció en la iglesia y poco fue creciendo ahí, pero nunca tuvo grandes destellos. Hasta que un día escuchó dos viajes misioneros. Uno sería a México y otro a Taiwán. Ella se animó a ir a México, pero ese viaje poco después fue cancelado, a lo cual ella no estaba motivada a ir a Taiwán. Un día en la iglesia, ella escuchó el Espíritu Santo y supo que tenía que ir a Taiwán. Y fue lo que hizo, ir a Taiwán, pero tuvo dos grandes problemas. El primero fue que apenas había entrado a trabajar, a lo cual
Al pedirle permiso a su jefe le dio el permiso de faltar durante el verano. El segundo problema era económico, a lo cual Dios le resolvió ese problema. Al llegar allá hubo choque de culturas, pues había mucho calor, no entendía el idioma y muchas cosas más, a lo cual ella solo contaba los días para regresar. Pero al comenzar a predicar el Evangelio y ver la necesidad de la gente, ella comenzó a enamorarse de ese lugar, a lo cual al regresar a su país, ella decidió ir otra vez allá, hasta que después de 3 años volvió a ir. Y luego de tantas cosas que pasaron, fundó la iglesia Word of Life, que se convirtió en la iglesia que hoy conocemos como Home Crush. Esto nos enseña cómo ella tomó la iniciativa y al tomar esta iniciativa hizo grandes cosas que hoy se pueden ver en la iglesia.